Saludos, querida iglesia, Ministerios Cosecha de Santo Domingo, Ecuador, y a tantos que la verdad son parte de nuestra familia, y muy especialmente a Pastor Daniel. Daniel, aquí tu amigo, saludándote, orando, deseando que pronto te pueda recuperar, a la familia pastoral, a Maranachi, a Chris, a Andrea, que es parte de la familia. Aquí estamos haciéndonos presentes y también atendiendo al pueblo que Dios pues les ha dado. Un abrazo a todos ustedes. Es para mí un privilegio el compartir la palabra de Dios. Reconozco que para mí el predicar la palabra siempre ha sido un enorme privilegio y a la vez también una gran responsabilidad. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes algunas verdades que me han ayudado en mi caminar con Dios, confiando que el Espíritu Santo tome alguna porción y la aplique según la necesidad de cada uno de ustedes. Así de que en el nombre de Jesús confieso mi dependencia de parte de Dios y también que la palabra que comparta sea de bendición a cada uno de los que han de estar siendo parte de este mensaje, en el nombre de Jesús. Bien, el mensaje de hoy, quiero decirles que estuve pidiéndole al Señor qué palabra compartir con ustedes, y él va a ser una especie de testimonio con palabra. Yo creo que va a ser de bendición. Estoy emocionado por compartir esta palabra. Pero quizás algunos de ustedes han escuchado parte de mi testimonio, y es de que yo nací y crecí bajo la influencia fuerte de una madre cristiana. Pudiera ser un hogar cristiano, pero la campeona en las cosas del Señor pues ha sido mi madrecita por muchos años. Ha sido un verdadero ejemplo para toda nuestra familia. Sin embargo, mis hermanos mayores y yo posiblemente tomamos la excusa de la vida alegre que nuestro padre pues estaba disfrutando en aquel tiempo mientras nosotros crecíamos y éramos adolescentes. Así es que decidimos también ir a investigar qué tan alegre estaba allá en el mundo lo que veíamos que nuestro padre tanto disfrutaba. En mi caso, después de ser un niño y un adolescente muy dedicado a las cosas del Señor, porque recuerdo que una buena parte de mi niñez y aún siendo un adolescente de 12, 13, 14, por ahí 15 años, la verdad es que me fascinaba mucho las cosas del Señor. Sin embargo, un día recuerdo que le dije a mi madrecita: madre, hoy no voy a ir a la iglesia. Y por eso me da mucho temor a mí la gente que se desconecta del Señor, porque recuerdo que así, no sé por qué, pero un domingo le dije: madre, hoy no voy a ir a la iglesia. Y ella, sabiendo que a mí me fascinaba ir a la iglesia, pues dijo: está bien, un domingo pues no le va a afectar tanto a mi hijo. Así es de que, ¿quién iba a pensar que ese domingo se convirtieron en 5 terribles años? Mi vida después de ese domingo empezó a enfriarse y enfriarse. Y claro, ya habían otros pensamientos coqueteando a mi mente, a mi alma, pero de esa manera pasé 5 años apartado de los caminos del Señor. Y en mi anhelo de gozar mayor libertad, aproveché una oferta que mi padre me hiciera en una ocasión que él se asustó mucho por la manera como yo estaba caminando, los problemas que estaba teniendo. Entonces, una ocasión mi padre vino y me dijo: hijo, yo te amo mucho, que prefiero saber que estás lejos, vivo, y no cerca en casa, y que un día alguien te va a matar. Así es de que, ¿por qué no te vas a los Estados Unidos? Y para mí fue, wow, excelente, la oportunidad de poder seguir descubriendo cosas que yo quería descubrir. Así es de que de esa manera llegué a Boston por primera vez, teniendo la oportunidad de vivir la vida loca. Así de que cerca de los 20 años viviendo aquí en Boston fue que Dios empezó a llamarme. Como alguien decía, dejé de escuchar la voz de mis padres terrenales para empezar a escuchar la voz de mi Padre Celestial. Y Dios empezó a llamarme otra vez a sus caminos.
y quiero compartirles algo que fue mi realidad, ¿ok? En ese tiempo fue mi realidad. Y es que yo no considero que mi conversión fue como resultado. Hago la aclaración, esto es lo que yo pensaba en aquel tiempo, ¿ok? Es de que mi conversión no fue resultado de una vida que le dijera fracasada, que estaba hundido en los vicios, en el pecado, que me encontraba desesperado en la vida, que quería quitarme la vida, entonces le entregué mi vida a Jesús. No, mi testimonio no es así. aunque sí estaba bien hundido y estaba bien desgraciado, pero me gustaba lo que hacía. Estaba tan mal que me gustaba lo que hacía, especialmente porque yo era una especie. Me da pena contar esto por respeto a mis padrecitos, pero yo era como un drogadicto así de clase. Era de clase. No era de los que andaban metiéndose en problemas o tirados en la calle. No andaba inyectándome nada, sino que la manera como yo la pasaba alegre era, lo voy a decir así, bien calidad, van a ver. Yo lo hacía con bebidas, con hierbas y con polvitos. Esa era la manera como yo la pasaba, bien alegre. Y siendo que era un ermitaño, siempre tenía un poquito de estar solo. Así es de que era extraño porque yo me ponía así bien high, como dicen, y me ponía a leer. No sé cómo, pero a mí siempre me atraía la soledad y estar tal vez escuchando música o leyendo. Me encantaba leer, aún así en la situación como estaba. El gran problema que yo tuve cuando Dios empezó a llamarme es que, y le digo, esta fue mi experiencia, ¿ok? Es de que cuando Dios empezó a llamarme a sus caminos, yo sentía que todavía tenía muchas cosas en mi lista. Había muchos pecados, muchas experiencias que yo quería todavía vivir. O sea, yo tenía 5 años, pero como no estaba tan perdido, así me consideraba yo. Entonces tenía una gran lista todavía que quería experimentar. Y sin embargo, pues sentía que me estaba llamando. Y ese es otro testimonio de cómo Dios empezó a llamarme y a hablarme de una manera que yo pude entenderlo. Pero quiero compartirles esto. Es de que, siendo que a mí me gustaba leer mucho, leía de todo. Leía de arqueología, leía de historia, leía de ciencia, leía psicología, leía de todo. Tenía un hambre por conocer. Y así es de que yo también leía la Biblia. Leía la Biblia. Mi madre me había mandado una Biblia en ese tiempo. Y entonces, pues yo la leía porque sabía que era un libro de sabiduría, ¿ok? Era un libro de sabiduría. Así de que si yo quería conocer cosas, pues qué mejor que leer la Biblia. Recuerdo que un sábado del otoño de 1985, leyendo la Biblia, recuérdense, no por conocer el plan de Dios, sino que simplemente porque yo sabía que es un libro de sabiduría, me encontré con estos versículos. Para aquellos que están esperando que lea la Biblia, aquí está. Marcos 8, 34. En sí quiero leerles el 35, pero quiero por lo menos leer el contexto, ¿ok? De lo que yo me recuerdo fue el versículo 35, pero quiero leer un poquito el contexto de qué estaba en este pasaje. Habla de Jesús y dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y aquí viene el pasaje, el versículo que Dios usó para retarme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¡Wow! Quiero decirles que el Espíritu de Dios empezó a hablarme de una manera en que yo podía entenderlo. Y eso es algo que me ha fascinado de cómo Dios habla. Para todos aquellos padres que oran por sus hijos, o por un esposo, o por la esposa, o por alguien. Yo siempre cuando me toca orar por alguien, o me piden oración por alguien, yo digo, Señor,
llégales, háblales de la manera que ellos puedan comprenderlo. Este versículo, en el momento en que yo estaba viviendo, realmente vino a ser algo explosivo. Porque lo que Dios estaba diciendo conmigo es, ok, tú piensas que servirme a mí es perder tu vida. Tú piensas que la vida tan alegre que estás viviendo, entonces si te entregas a mí, es como que estuvieras perdiendo la vida. Pues si así lo consideras, está bien. Considéralo así. Porque si tú quieres salvar tu vida, si tú quieres hacer lo que tú quieras ahora, vas a perder después. Y esta es la otra opción. Pero si tú pierdes tu vida ahora por causa de mí y del Evangelio, entonces la salvarás. Quiero decirles que realmente hay un contexto un poco más amplio de todo esto. Lo cierto es que Dios empezó a obrar en mí, a retarme, y a mí me han gustado los retos. Dios a decirme, ¿sabes qué? Si tú piensas que entregar tu vida a mí es perder, ok, pierde ahora, pero vas a ganar después. Y ese era como un trato que yo encontraba fascinante, como un gran desafío. Así es que yo dije, así, leyendo, literalmente, leyendo, yo dije, ok, Señor, yo acepto el reto. Yo acepto el reto. Yo voy a dejar el mundo y te voy a seguir a ti. Y recuerdo que ahí mismo, en el apartamento donde yo vivía, me puse de rodillas y hice la oración. Yo ya sabía cómo hacer la oración, así de que ahí le entregué mi vida al Señor. Y ya solo fui, me recuerdo que era un sábado, en la noche fui a la iglesia donde asistían mis tíos, y ahí ya hice la confesión pública de que me reconciliaba con el Señor, y así empezó esa etapa de mi vida, reconciliándome con el Señor. Ahora, quiero llevarles a esta otra parte, y es de que muchas personas, tan pronto como se entregan al Señor, dependiendo del estilo de vida que han tenido y los problemas que han tenido, pero muchos al entregar su vida al Señor, pues empiezan a experimentar lo que llamamos en el Evangelio el primer amor. El primer amor, el querer estar con el Señor, el ir a la iglesia, el leer su palabra, etcétera, etcétera. Pero en mi caso, lo que experimenté no fue tanto el primer amor, sino que lo que experimenté fue un tremendo desierto. Un tremendo desierto en mi vida espiritual. Porque yo me había propuesto el entregar mi vida al Señor, servirle a Él, pero había muchas cosas que yo todavía extrañaba del mundo. Y aparte de eso, quiero decirles que decidí ser fiel a la iglesia a la cual asistía. No faltaba a ninguno de los servicios, no faltaba a ninguna de las actividades, y sin embargo dentro de mí había una insatisfacción tan horrible, porque no encontraba lo que yo esperaba. O sea, para mí el mundo estaba mucho más alegre, y cuando me integré a la iglesia donde asistía, la encontré tan aburrida. Y aunque fui fiel a la iglesia, me recuerdo que empecé a recorrer otras iglesias, donde yo había escuchado que allá estaba el fuego de Dios y estaba avivamiento. Fui a las iglesias pentecostales, y quiero decirle que en ese tiempo las cosas no eran como son hoy. Hoy hay iglesias hermosísimas, donde vivo yo en Boston, en toda esta área. Hay muchas iglesias preciosas, hermosísimas. En aquel tiempo era un poquito diferente el evangelio que estábamos viviendo. Pero poco a poco me fui acostumbrando a vivir de esa forma, y encontraba que extrañaba muchas cosas del mundo. Y mientras tanto, estaba tomando clases en la iglesia donde estaba asistiendo para bautizarme, ¿ok? Y después de tomar las clases, pues ya llegó el tiempo de mi bautismo, y quiero decirles que ese fin de semana fue un fin de semana tan peleado. Estaba en medio de una lucha, pero realmente terrible. ¿Por qué? Porque al yo entregar mi vida al Señor y bautizarme, yo sabía que no había vuelta atrás.
Pero tenía muchas luchas. Es más, quiero decirle, y no quiero compartir esa parte del testimonio, pero quiero decirles que yo sí venía bien atado espiritualmente. Traía demonios, traía espíritus inmundos, eh, los podía percibir, vivía como perseguido por todo ese espíritu de drogadicción y todo ese asunto. Y entonces yo tenía esa lucha porque quería ser fiel y era fiel al Señor, y sin embargo sentía que no encontraba esa satisfacción, esa vida gloriosa que hemos escuchado del Evangelio. Recuerdo que mi madre, y aquí viene la otra parte del testimonio, recuerdo que mi madre me envió durante esos días un mensaje predicado, algunos se recordarán, por el evangelista Lázaro Santana. Lázaro Santana. Al escuchar ese mensaje me dio tanto ánimo, tanta fuerza que yo dije, me voy a bautizar. Y el mensaje se titulaba Felicidad o Fidelidad. Felicidad o fidelidad. Y en el mensaje decía cosas como estas. Este tremendo hombre de Dios decía, Dios nos llama a ser fieles, no a ser felices. Decía, hay circunstancias en la vida en las que se es muy difícil ser feliz. Y ponía ejemplos, como por ejemplo decía, un hombre que está perdiendo su matrimonio. En esa situación quizás no puede ser feliz. Un padre o una madre que ven a sus hijos hundirse en las drogas, posiblemente no se puede ser feliz bajo esas circunstancias. O un diagnóstico médico muy lamentable, también no se puede ser feliz bajo esas circunstancias. En esos casos es muy difícil ser feliz, pero sí se puede ser fiel a Dios. Y decía esto, el predicador, en la Biblia no hay ninguna promesa para los que son felices. Claro, hay bendiciones para los que hacen ciertas cosas que les da felicidad, pero no hay promesa para los que son felices. La Biblia está llena de promesas para los que son fieles. Felicidad o fidelidad. Wow, yo abracé ese mensaje, yo dije, esto es para mí, y de esa manera me bauticé confiando en que yo iba a cosechar muchas promesas de Dios si le era fiel al Señor. Y así lo hice. Bien, entonces así estuve caminando, les cuento, siendo fiel, no muy feliz, pero fiel. Quiero decirles que en esa ocasión, ese era el mensaje que yo necesitaba escuchar. Esa es la palabra que yo necesitaba escuchar. Sin embargo, pasaron varios meses y quizás como 1 año y medio por ahí, un poco menos de 2 años. Para todo esto yo me había trasladado de Boston a California. Ahí estaba mi hermano mayor, que él nos llevaba ya a la delantera en las cosas espirituales. Estaba también mi hermano Tony allá. Y recuerdo que en una ocasión estábamos platicando, estábamos pescando, y mientras estábamos hablando, mi hermano mayor me dijo, platicando, me pregunta, ¿cómo estás en la vida espiritual? Y empecé a compartirle mi filosofía de lo que estaba viviendo, de cómo es que había dispuesto serle fiel a Dios, pero que debido a las cosas que había dejado en el mundo, pues no estaba tan feliz, digamos. Habían cosas que yo todavía extrañaba del mundo y aún no había encontrado ese evangelio glorioso que tanto había yo escuchado. Y entonces, óigame, lo particular de mi hermano es que siempre es el mayor de los varones, y él ha sido una persona siempre muy directa, y por eso es muy importante que nosotros podamos escuchar el consejo de Dios de diferentes maneras como venga a nuestra vida. Y óigame, mi hermano me escuchó en un momento como que no se aguantó, me interrumpió, y le digo, él era así bien, muy directo. Y en un momentito me destruyó toda mi doctrinita que yo tenía, que me había servido en aquel tiempo, que yo necesitaba ser fiel a Dios, aunque no fuera feliz. Pero lo que él me dijo en ese momento trajo otra explosión espiritual a mi vida. Fue otro horizonte que yo descubrí. Porque él me dijo, ¿cómo así, Sergio? Que Dios quiere que seas fiel, pero que no seas feliz. Y me dijo así. Y, claro, en el momento me cayó mal, porque me deshizo mi doctrinita que tenía. Pero me dice, si Dios no hubiera querido que fueras feliz, te hubiera dejado en el mundo.
¿Acaso no dice que Jesús vino a darnos vida y vida abundante? Cuando me dijo eso, ¡wow! Yo reconocí, eso es lo que dice Juan 10:10. Yo reconocí que realmente yo había permitido que lo que en un tiempo había sido bendición para mí, yo necesitaba esa palabra que escuché en aquel entonces, pero que no era lo que Dios tenía para mi vida. Y a través de esas palabras que mi hermano me habló, algo se sacudió dentro de mí. Yo dije, wow, Señor, realmente tú quieres que yo experimente gozo y felicidad en la vida espiritual. Y esa es una frase que muchos lo han dicho, de que muchas veces el evangelio es poderoso para librarnos de un infierno, pero no tan poderoso para hacernos totalmente felices. Y lamentablemente mucha gente así es el evangelio que vive. Sin embargo, en esa ocasión, recibiendo esa palabra a través de mi hermano mayor, vino y reventó todo eso que el enemigo estaba construyendo dentro de mí. Y empecé a explorar la bendición que Dios tenía para mi vida y que tiene para cada uno de sus hijos. Y voy finalizando con esto. Empecé a entender la importancia de la renovación de nuestra mente, de cómo Dios desea renovar nuestro entendimiento, de cómo la palabra de Dios viene literalmente a sacar los pensamientos viejos y a introducir nuevos pensamientos, nueva manera de pensar. Ahí es donde se cumple lo que dice Romanos capítulo 12. Os ruego por las misericordias del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que sea vuestro culto racional. No os adaptéis, no conforméis a este mundo, antes bien, sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Wow! Cuando empezamos a renovar nuestro entendimiento, cuando empezamos a cambiar nuestro sistema de pensar, y vamos descubriendo, aleluya, la gloria de Dios, lo hermoso, las promesas de Dios, que son tan fascinantes, tan gloriosos. Llégueme a decirle, pueblo amado, que en Dios, lo que yo llamaba felicidad del mundo, la cosa que yo extrañaba. Por eso le digo que esa fue mi perspectiva de aquel tiempo. Y ahora lo veo y digo, caramba, la verdad que lo que estaba extrañando en el mundo era basura, literalmente, porque las glorias que empecé a experimentar en Dios ha sido algo que, les digo sinceramente, ha sido una emoción, una vida emocionante, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y quiero cerrar con este pasaje. El apóstol Pablo lo entendía muy bien, y en una ocasión él dijo en Hechos 20:24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. En otras palabras, el apóstol Pablo había propuesto terminar su carrera con gozo. Y quiero decirles que llegué a esta conclusión. A los pocos años llegué a esta conclusión, que entre más cerca estoy de Dios, aleluya, entre más cerca estoy de Dios y entre más me consagro, soy más feliz. La verdad, soy más feliz. Entre más lejos estoy de Dios y más carnal estoy, más desdichado. Porque uno sufre mucho, la verdad. La paga del pecado es muerte. Todo pecado trae su consecuencia. En el momentito podrá haber risas y alegría, pero al rato viene pérdida, viene muerte, viene separación. Y eso es una ecuación espiritual, si ustedes quieren. Entre más cerca de Dios, más consagrados, más feliz somos. Aleluya. Entre más separados de Dios, más carnales. Y la gente que vive así entre agradar a Dios y el mundo sabrá que es una vida desastrosa, horrible. Pero cuando entregamos nuestra vida al Señor de lleno, son glorias
poderosas. Termino con esto. Quizás alguno de ustedes se encuentra donde estaba yo al principio. Todavía soy muy joven. Tal vez alguno dirá, alguno de ustedes, todavía soy muy joven. Es que mis amigos me invitan y tanto que tengo que descubrir todavía, tanto que quiero experimentar. Bueno, déjame decirte que yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a Dios. Sí, lamento esos 5 años que perdí en el mundo porque, lo confieso, arrastré muchas consecuencias de esos 5 añitos. Perdí muchas cosas, muchas virtudes que tenía, muchas virtudes. Es más, hasta perdí inteligencia. No exagero decirle, yo era un niño súper inteligente. Yo me recuerdo que yo aprendía poemas así. En una ocasión aprendí un poema de 12 páginas. Se me quedaba todo. Solo pasé en el mundo y óigame, viera, aún mi mente empezó a tener problemas por los años que estuve en el mundo. Pero perdí muchas cosas también en el mundo. Así es de que no te conviene. Si tú quieres seguir experimentando, puedes hacerlo. Que Dios tenga misericordia de ti, pero vas a perder mucho. Y vas a dejar que el mundo te exprima, te quite todo el jugo de la vida y después lo que queda es como un bagazo de entregar lo último al Señor. Y aún así Dios es misericordioso, que dice, lo que tú me des yo lo tomo. Así es Dios de misericordioso, pero le doy gracias a Dios que a los 20 años pude recapacitar y el Espíritu de Dios obrar en mi vida y ceder a esa invitación y entregar mi vida al Señor. Pero si tú eres uno de ellos, acorta ese tiempo. La verdad no hay mucho que el mundo te pueda dar que traiga satisfacción permanente. Pero quizás tú eres uno de los que están en ese momento entre, hay cosas que quiero hacer, pero yo te invito, sé fiel a Dios. Sé fiel a Dios. Es cierto lo que decía este predicador Lázaro Santana. Dios tiene muchas promesas para los que son fieles. Muchas promesas para los que son fieles. La Biblia está llena de promesas para los que son fieles. Y te invito, si estás luchando entre felicidad o fidelidad, escoge la fidelidad. Pero también para otros que tal vez han sido fieles, pero no disfrutan el Evangelio, quiero decirte que lo que Dios tiene para ti es vida en abundancia. Imagínate, como cuando a alguien le abunda algo. Si a alguien le abunda el dinero, si a alguien le abunda el gozo, a quienes le abundan las penas, pero no, Dios quiere que nos abunde la vida abundante. Eso es lo que Jesús trajo para nosotros, vida abundante. Así es de que quiero invitarte, si tú quieres abrazar este evangelio, te invito a que puedas entregar tu corazón a Jesús, ahí donde te encuentras. O si necesitas reconciliarte con el Señor, si estás como estuve yo un día, también confrontado con la palabra de Dios, y yo lo que hice fue reconciliarme con el Señor. Así que quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo rápidamente. Señor Jesús, eso repite conmigo. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Te pido que perdones mis pecados y que me laves con tu sangre preciosa. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hazme una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Enséñame a amarte y a servirte todos los días de mi vida. Gracias, Señor Jesús. Padre, yo oro por estas vidas, Señor. Cada una de estas personas que hoy entregan su corazón a ti, lo están reconciliando. Padre Santo, que tú le des la fortaleza, la fuerza para permanecer, para seguir creciendo en fidelidad, pero a la vez que puedan experimentar lo glorioso que es tu evangelio y que podamos terminar nuestra carrera con gozo. Señor, así mismo bendigo a cada familia y cada una de las personas y de los jóvenes que son parte de este servicio. Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios, yo declaro, Señor, Padre, que toda esta crisis en la cual estamos viviendo, tu pueblo sea fortalecido, sea animado y que sepa que tus promesas permanecen, Señor, fieles para nosotros. Declaro, oh Dios, esta vida gloriosa que tu evangelio nos da en el nombre de Cristo Jesús. Padre, asimismo oro por Pastor Daniel, Señor. Padre, gracias, Dios mío, por esta operación que te lo he permitido tener y bendecimos su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, oh Dios, una pronta recuperación, que todos sus sistemas, sus órganos, Señor, estén respondiendo
apropiadamente. Y Señor, declaramos, Padre, una obra completa en la vida de nuestro querido amigo del pastor Daniel. Bendigo, Señor, la vida del pastor Daniel, de Mananachi, de toda la familia pastoral, Arce, Señor, oh Dios, a todo el liderazgo y todo el ministerio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por permitirme ser parte de este servicio del día domingo. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Y ya le dije al pastor Daniel que el encocado de cangrejo me lo pueden mandar de alguna manera, ¿ok? Porque esta vez sí lo voy a disfrutar, sino cuando llegue. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Un abrazo.